La galaxia había descartado durante mucho tiempo a la humanidad como una leyenda, un mero mito susurrado entre las razas antiguas. Historias contaban sobre una especie despiadada de un mundo olvidado, una raza tan obstinada que ni siquiera los dioses de la entropía pudieron doblegarla. No quedaba evidencia de su existencia. Ningún planeta natal, ni ruinas, ni registros, solo mitos de una fuerza aterradora que una vez dio forma a las estrellas antes de desvanecerse en la oscuridad. Durante siglos, el Consejo Galáctico había gobernado sin oposición, sus imperios se extendían por miles de mundos. Se creían la cima de la civilización, sus flotas inigualables, su tecnología suprema. Pero cuando el dominio Drek lanzó su campaña de conquista, envolviendo sistemas enteros en llamas, el poder del Consejo comenzó a resquebrajarse. Nadie podía detener a los Drek. Nadie se atrevió. Hasta que el cielo sobre Santera Prime se partió, una grieta como nunca antes se había visto quemó el espacio, desgarrando la realidad. De sus profundidades emergieron naves como ninguna otra que la galaxia hubiera conocido. No eran estilizadas ni elegantes como las de los Elvari, ni vastas y orgánicas como las naves Colmena Sorati. No. Estas naves eran angulares, brutales y estaban marcadas por la batalla. Máquinas de guerra forjadas en el corazón de un campo de batalla invisible. Sus cascos carecían de insignias. Sus armas crepitaban con un poder que no se había presenciado en milenios. Y entonces llegó la transmisión. El Drek era muy fuerte, y un poder que no se había presenciado. Los Drek se burlaron del anuncio. Para ellos, la humanidad era un cuento de fantasmas destinado a asustar a los débiles. Creían que su propio poder era absoluto. Así que dispararon el primer tiro. Una nave de guerra Drek desató sus lanzas de plasma abrasadoras hacia la nave humana que iba en cabeza. La explosión debería haber derretido cualquier escudo conocido, debería haber reducido las primitivas reliquias a polvo. Pero la nave humana no flaqueó. Su blindaje absorbió el impacto como una bestia que despierta de su letargo. Y entonces contraatacó. La descarga de respuesta no fue un rayo de energía ni una elegante exhibición de superioridad tecnológica. Fue pura destrucción. El Drek era una poderosa munición cinética del tamaño de edificios, tan rápida que quemó el espacio mismo y se estrelló contra la flota Drek. Los escudos, diseñados para resistir el poder del Consejo, se rompieron como cristales. Los humanos no esperaron. Avanzaron. Sus naves se movían con una precisión aterradora, formaciones cerradas, movimientos practicados. No desperdiciaron ni un solo disparo. Lucharon con la fría eficiencia de una especie que ya había sobrevivido a lo imposible. La batalla no duró mucho. Los Drek, antes imparables, se vieron aniquilados en cuestión de horas. Sus poderosas naves insignia quedaron reducidas a cáscaras flotantes. Sus señores de la guerra, que habían aterrorizado las estrellas durante siglos, guardaron silencio. Y entonces, tan repentinamente como habían llegado, los humanos volvieron a hablar. Esta galaxia nos olvidó. Borraste nuestra historia. Susurraste sobre nuestro fin. Una pausa. Se equivocaron. A través de las estrellas, los imperios temblaron. La leyenda de la humanidad había regresado, no como un mito, sino como una realidad. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las secuelas de la batalla por Santara Prime conmocionaron a la galaxia. El dominio Drek, antaño una fuerza imparable, había sido completamente aplastado. Lo que se suponía que sería una conquista fácil se había convertido en una masacre. Su masacre. El Consejo Galáctico, observando desde sus torres de marfil, luchaba por comprender lo que acababa de ocurrir. Las leyendas habían hablado de la humanidad como una especie brutal pero caída, una que había brillado con demasiada intensidad y se había consumido en sus propias guerras.
Sin embargo, allí estaban, sus naves merodeando los restos, desenterrando a sus enemigos derrotados con fría eficiencia. Los humanos no habían venido en busca de diplomacia. No habían llegado buscando aliados ni perdón por su larga ausencia. Habían venido como conquistadores. El alto canciller Bexari del dominio Elbari permaneció en un silencio atónito mientras los informes llegaban al gran salón del consejo. La batalla había durado solo 4 horas. La armada Drek, compuesta por más de 1000 naves de guerra, había sido erradicada. Ni siquiera los imperios más poderosos del Consejo habían logrado una victoria tan rápida y decisiva. A Bexari se le heló la sangre al observar la flota humana en el holomapa, sus naves formaban un muro impenetrable en el espacio controlado por los Drek. Ni saludos, ni gestos diplomáticos, solo un silencio inquietante, como si esperaran algo. «¿Hemos enviado una delegación?», preguntó con voz áspera uno de los consejeros, un señor de la prole Zaratai. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente, una clara señal de inquietud. «Lo intentamos», dijo Bexari, agarrándose a los bordes de la mesa. «Ignoraron nuestros mensajes. Ninguna respuesta. Ninguna amenaza. Nada. Ese silencio es peor que cualquier declaración de guerra». Un consejero reptil del sindicato Zarat Kal gruñó. Bexari no se opuso. El silencio era el arma de los depredadores. Mientras tanto, en el puente de la UHS Retribution, el almirante Elías Varos observaba cómo su flota terminaba su barrido del campo de batalla. Los humanos no habían dejado nada rescatable para el enemigo. Lo que quedaba de la flota Drek era ahora poco más que chatarra flotante. La IA de la nave, designada Omen, proyectó informes de bajas en su consola de mando. Fuerzas Drek eliminadas. 98% de bajas humanas. 0,4%. Varos exhaló lentamente. «Eso es demasiado fácil», murmuró. Se suponía que eran los depredadores máximos de este sector. El capitán Ren Vázquez, de pie junto a él, sonrió con suficiencia. «Pensaban que éramos un mito, almirante. Las historias de fantasmas no suelen responder». Varos no sonreía. No entendían a qué se enfrentaban. Todavía no. Pero lo harán. Un timbre bajo resonó por el puente. La voz sintética de Omen rompió el silencio. «Hemos interceptado las comunicaciones del Consejo. Están observando. Tienen miedo». «Bien», dijo Varos. «Que tengan miedo. Que recuerden». Sus ojos se oscurecieron al girarse hacia la ventana, mirando al vacío donde yacían los mayores imperios del Consejo. «Preparen la flota», ordenó. «Apenas empezamos». Por primera vez en la historia registrada, el Consejo Galáctico estaba paralizado por el miedo. Los humanos habían reaparecido como espectros del abismo. Sus naves de guerra abriéndose paso a través de la armada del dominio. Drek con una eficiencia que desafiaba la lógica. Pero no era solo su potencia de fuego lo que aterrorizaba al Consejo. Era su silencio. Sin alardes, sin amenazas, sin ultimátums. Solo la destrucción silenciosa y metódica de cualquiera que se interpusiera en su camino. En el mundo capital del Consejo, Sibora, el alto canciller Bexari, convocó una cumbre de emergencia. El gran salón, usualmente un lugar de política calculada y diplomacia discreta, ahora estaba lleno de susurros de terror. Cada imperio había enviado un representante. Incluso el enjambre Zorati, conocido por su desdén hacia el Consejo, se había unido a la reunión. Una enorme proyección holográfica mostraba los últimos informes. Los humanos no se habían detenido ante la armada Drek. Estaban desmantelando sistemáticamente el imperio del dominio, estación por estación, mundo por mundo. Los Drek, antaño temidos como brutales conquistadores, ahora eran poco más que presas.
Esta es una crisis como ninguna otra, dijo Bexari, mientras sus ojos plateados escudriñaban la sala. Los humanos ya no son mitos. Son reales. Y están avanzando. Un general Sedad-Kal chasqueó las garras contra la mesa de piedra. ¿Han intentado comunicarse? Siguió una pausa tensa antes de que uno de los enviados Elbari, un diplomático de piel azul intenso llamado Kael'Taris, negara con la cabeza. Nada. No negocian. No responden. Solo actúan. Una madre de cría Zarati dejó escapar un agudo chillido. Entonces no son diferentes de los Drek. Deberíamos unirnos y exterminarlos antes de que se vuelvan imparables. Bexari tensó la mandíbula. ¡Qué arrogante! Los Zarati siempre habían creído en la fuerza bruta, pero incluso ellos deberían haber reconocido la inutilidad de semejante plan. No me entiendes, dijo. No nos enfrentamos a un enjambre descerebrado ni a la ambición de un señor de la guerra. Nos enfrentamos a algo completamente distinto. La sala quedó en silencio mientras ella señalaba el siguiente informe. La pantalla holográfica cambió, revelando imágenes granuladas de una transmisión humana. Había sido interceptada desde una nave humana, una de las pocas piezas de información que habían logrado obtener. Una voz, profunda y tranquila, llenó la cámara. No buscamos la guerra, pero no seremos olvidados. Entonces la pantalla cambió de nuevo, esta vez mostrando un planeta que los humanos habían arrebatado recientemente a los Drek. En lugar de la masacre masiva esperada, algo mucho más escalofriante se estaba desarrollando. Los humanos estaban reconstruyendo. Las fábricas rugían a la vida bajo su control. Las defensas orbitales estaban siendo reconstruidas. Incluso la población local, mucha de la cual había sido subyugada por los Drek, salió ilesa. Esto, murmuró Kael'Taris, mirando la imagen con incredulidad. Esto no es obra de conquistadores. Esta es la obra de un imperio, terminó Bexari. Una especie que nunca murió. Una especie que está reclamando lo que perdió. La comprensión se apoderó del Consejo como un sudario. Los humanos no habían regresado para vengarse. Habían regresado para gobernar. Mucho más allá de las cámaras del Consejo, a bordo del UHS Retribution, el almirante Elías Varos observaba cómo el planeta, antaño una fortaleza Drek, quedaba bajo control humano. Sus oficiales trabajaban eficientemente, con movimientos precisos, sus rostros endurecidos por la certeza de que estaban llevando a cabo algo mucho más grande que una simple campaña. Este era su legado. La galaxia había dejado de lado a la humanidad, borrado su historia y seguido adelante. Ese error no se repetiría. Un suave timbre del Consejo interrumpió sus pensamientos. La flota había interceptado otra transmisión del Consejo. Esta era urgente. Una solicitud de conversaciones de paz. Varos exhaló lentamente, con una sonrisa sombría en los labios. Por fin lo entienden, murmuró. El capitán Vázquez arqueó una ceja. ¿Y ahora qué, almirante? ¿Negociamos? Varos se giró para encarar a sus oficiales con voz firme. Todavía no. Volvió a mirar la ventana, donde se alzaba el resto de la flota, con sus armas brillando en el frío vacío. Primero, dijo, les haremos recordar quiénes somos. El mensaje del Consejo Galáctico solicitando conversaciones de paz no había recibido respuesta. Pasaron los días. Luego, semanas. El silencio fue todo lo que recibieron a cambio. Sin embargo, los humanos no atacaron. No invadieron los mundos del Consejo ni plantearon exigencias. Simplemente continuaron su metódico desmantelamiento del dominio Drek, tomando sistema tras sistema con brutal eficiencia. Los Drek, que antaño habían aterrorizado las estrellas, ahora huían,
dispersándose como insectos ante un fuego inminente. No era una guerra. Era una erradicación. El Consejo nunca había visto nada parecido. Las guerras del pasado siempre habían sido asuntos prolongados, alimentados por la política, alianzas frágiles y luchas por los recursos. Los humanos, sin embargo, luchaban de forma diferente. No había asedios prolongados ni medias tintas. Cada batalla era rápida, decisiva. Avanzaban como una fuerza de la naturaleza, imparables, inevitables. Bexari, alta canciller del Consejo, podía sentir el peso de la historia presionándola mientras revisaba los últimos informes. Mundos controlados por los Drek tomados. 42 naves de guerra Drek destruidas. Destruidas, 2136 pérdidas de flota humana. Mínimo. Y ahora algo aún más aterrador. El mundo natal Drek, Carboxby, estaba bajo asedio. Los humanos habían tardado menos de un mes en hacer lo que todo el Consejo no había logrado en siglos. Los están ejecutando, siseó un señor de la prole Zarati desde el otro lado de la cámara del Consejo. Sus mandíbulas se crisparon con inquietud. Cada señor de la guerra Drek, cada oficial, aniquilado sin juicio. Y sin embargo, Kael'Taris, el diplomático Elberi, murmuró, no dañan a los civiles. No saquean. La sala quedó en silencio cuando la comprensión se asentó. Los humanos no eran conquistadores en el sentido tradicional. Eran algo mucho peor. Estaban borrando a un enemigo de la historia misma. Hay que detenerlos, gruñó el general Zaratkal. Si pudieron hacerles esto a los Drek, podrían hacérselo a cualquiera de nosotros. Entonces quizás, dijo Bexari lentamente, deberíamos dejar de pensar en ellos como una amenaza y empezar a pensar en ellos como algo más. El Consejo se giró hacia ella. La confusión era evidente en sus expresiones. Inhaló profundamente y luego tomó su decisión. Iré a verlos yo mismo. Un murmullo silencioso llenó la cámara. ¿Irías a verlos?, espetó el representante Zarati. ¿A monstruos que han ignorado todo intento de diplomacia? No son monstruos, dijo Bexari. Son supervivientes. ¿Y si no? Los entendemos, todos caeremos ante ellos. A bordo del UHS Retribution, el almirante Elías Varos estaba de pie en el puente, con las manos entrelazadas a la espalda, mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en Carboxby. El mundo natal de los Drek ardía bajo sus pies, sus otrora poderosas defensas se desmoronaban. Se habían negado a rendirse. Así que los humanos les habían dado la extinción. Pero mientras sus oficiales monitoreaban la fase final del asalto, una nueva señal apareció en el comunicador. Almirante, dijo el capitán Vázquez, abriendo mucho los ojos. Estamos recibiendo una transmisión directa. Varos frunció el ceño. ¿Resistencia Drek? No. Vázquez tragó saliva. Es del Consejo Galáctico, y no es solo otra solicitud. Varos se giró para mirarlo de frente. Están enviando un enviado. El silencio llenó el puente. Los humanos habían ignorado cada intento de diplomacia hasta el momento. Pero ahora el Consejo estaba lo suficientemente desesperado como para enviar a alguien directamente. Varos exhaló lentamente, considerando las implicaciones. Finalmente, asintió. Que vengan, dijo. Su mirada se desvió de nuevo hacia el mundo moribundo de abajo. Pero no encontrarán la misma galaxia que dejaron atrás. El enviado del Consejo Galáctico llegó con una fuerte escolta. Una nave diplomática solitaria, adornada con el sello del Consejo, salió del hiperespacio cerca de la flota humana. Era una nave elegante y estilizada, diseñada no para la guerra, sino para la paz. Se desplazó cautelosamente por el vacío,
empequeñecida por las inmensas naves de guerra de la UHS Retribution y su armada. Dentro, la alta canciller Bexari permanecía rígida en su silla, apretando los dedos alrededor de los reposabrazos. Esto era una locura. Suicidio, lo habían llamado algunos. Ningún alienígena se había enfrentado jamás a un humano en la historia conocida, ni en asuntos diplomáticos, ni en la guerra. Y, sin embargo, allí estaba. Los humanos no dispararon contra su nave. No respondieron a su llegada con hostilidad. En cambio, una sola transmisión crepitó a través del comunicador. Secuencia de atraque autorizada, puede proceder. La voz era fría, calculadora, la voz de un guerrero. El segundo al mando de Bexari, un Elvari de piel plateada llamado Rielan, se removió inquieto a su lado. Deberíamos estar preparados para una emboscada. Si nos quisieran muertos, no habríamos llegado tan lejos, respondió. El proceso de atraque fue impecable, casi demasiado preciso. Cuando la nave se enganchó a la nave humana, un siseo de descompresión indicó la apertura de la esclusa de aire. Entonces aparecieron los humanos. Un escuadrón de soldados vestidos con armadura negra y gris, con cascos que les ocultaban el rostro, se movía con perfecta disciplina. Llevaban las armas a los costados, pero Bexari percibía la tensión en el aire. Eran guerreros, curtidos, eficientes y listos para matar en cualquier momento. En el centro se encontraba un hombre al que solo conocía de nombre, el almirante Elías Veros. Su presencia era como la gravedad misma, una fuerza invisible que oprimiera la sala. Su uniforme no lucía medallas ni ostentación de rango, solo una insignia en el hombro. El sello de los sistemas humanos unidos. Su mirada se clavó en la de ella, evaluadora, fría, ilegible. Entonces habló. Solicitaste una reunión. Aquí estamos. Su voz carecía de calidez. No era acogedora, ni abiertamente hostil. Simplemente lo era. Bexari respiró hondo y dio un paso adelante. Soy el alto canciller Bexari, en representación del Consejo Galáctico. Veros no pestañeó. Sé quién eres. Se le hizo un nudo en la garganta. Negociar con otros imperios siempre había sido un delicado equilibrio de encanto, persuasión y palabras mesuradas. Pero algo le decía que nada de eso funcionaría aquí. Entonces sabes por qué he venido. Bexari la estudió un momento antes de girarse bruscamente. Camina conmigo. Dudó solo un instante antes de seguirla. Mientras recorrían los pasillos de la retribución, Bexari observó su entorno. Todo era práctico y eficiente. Nada se desperdiciaba en estética. Estas no eran naves diseñadas para la comodidad. Eran instrumentos de guerra. No respondiste a nuestros mensajes anteriores, dijo con cautela. No tenías nada que ofrecer, respondió Vero sin mirarla. Estábamos ocupados. Ocupados exterminando una especie entera, replicó ella. Veros finalmente se detuvo, volviendo su mirada aguda hacia ella. Ya estaban muertos, dijo. Simplemente aún no lo sabían. La respiración de Bexari se entrecortó. No había regodeo en su voz. Sin arrogancia. Solo una simple y aterradora certeza. Tragó saliva con dificultad. ¿Y qué pasa después de que los Drek desaparezcan? Veros reanudó su camino. Eso depende. ¿De qué? Finalmente se giró para mirarla de frente, con sus ojos azules como el hielo. De si el resto de ustedes comete los mismos errores que ellos. El significado era claro. Los Drek habían intentado conquistar el dominio de la humanidad. Y habían sido borrados por ello. El Consejo siempre se había creído por encima de conflictos tan crudos, por encima de guerras de aniquilación.
Pero cuando Bexari miró a los ojos al hombre que lideraba el regreso de la humanidad, comprendió la verdad. Este no era un imperio construido sobre la diplomacia o la política. Este era un imperio construido sobre la venganza. Y la galaxia tenía todas las razones para temer. Bexari había negociado con señores de la guerra, emperadores y tiranos. Pero nunca se había encontrado ante alguien como el almirante Elías Veros. Los humanos eran diferentes a cualquier especie que hubiera conocido. No solo por su tecnología o su precisión militar, sino por su forma de moverse. Cada paso estaba calculado. Cada acción era mesurada. Se comportaban como fantasmas que hubieran regresado para atormentar a los vivos. Varos la condujo a una cámara tenuemente iluminada, desprovista de decoración innecesaria. Una sola mesa se encontraba en el centro, rodeada de sillas funcionales. Pantallas tácticas parpadeaban en las paredes, mostrando los movimientos de la flota en tiempo real. El dominio Drek, antaño una de las mayores fuerzas militares de la galaxia, estaba siendo aplastado en tiempo real ante sus ojos. Varo señaló una silla. Siéntate. Bexari dudó antes de sentarse. Varos permaneció de pie. Vinieron a hablar, dijo. Así que hablen. Ella exhaló. El Consejo Galáctico desea iniciar negociaciones con la humanidad. ¿Para qué? Su voz era ilegible. No les importó. Negociaciones cuando nos borraste de tu historia. Bexari se estremeció. El Consejo había tratado durante mucho tiempo a la humanidad como un mito, una civilización muerta, una historia para asustar a los jóvenes diplomáticos y obligarlos a obedecer. Nunca. Provoques una guerra que no puedas ganar, decía el dicho, o acabarás como los humanos. Ahora los fantasmas habían regresado para saldar la deuda. No negaré lo que ha hecho el Consejo, dijo con cuidado. Pero no borramos a la humanidad por malicia. Desapareciste. Sin ruinas, sin restos, sin transmisiones. Asumimos. Asumiste mal, interrumpió Veros. Sus ojos ardían fríos. Nunca nos habíamos ido. Estábamos observando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Bexari se recompuso. Si estabas observando, entonces sabes que el Consejo no es tu enemigo. Los Drek eran una amenaza para todos nosotros. Nos invadieron, esclavizaron y destruyeron sin piedad. Y aún así, los dejaste. No tuvo respuesta. Veros finalmente se sentó, apoyando las manos en la mesa. Dime, gran canciller. ¿Por qué estás aquí realmente? Bexari respiró hondo. Porque el Consejo teme lo que suceda después de que los Drek desaparezcan. El silencio se prolongó entre ellos. Inteligente, murmuró Veros. Por una vez. Se reclinó ligeramente. Entonces, hablemos de la verdad. Tu Consejo no quiere la paz. Quiere contenernos, impedir que la humanidad haga lo que siempre estuvo destinada a hacer. ¿Y qué es eso exactamente?, preguntó. Varo sostuvo su mirada. Recuperar lo que es nuestro. Un peso frío se apoderó de su pecho. ¿Crees que la galaxia te pertenece? Sus labios se curvaron ligeramente. Número, pero sé lo que nos robaron. Y nunca permitiremos que vuelva a suceder. Bexari apretó los puños bajo la mesa. Había esperado razón, diplomacia. En cambio, había encontrado algo peor que un enemigo. Había encontrado una civilización con un rencor tan profundo que haría temblar las estrellas. Si la humanidad había regresado, la guerra era inevitable. Y el Consejo no tenía ni idea de cómo detenerla. El silencio en la cámara era sofocante. Bexari nunca se había sentido tan impotente en una negociación. Cada imperio del Consejo Galáctico tenía sus debilidades, orgullo,
codicia, desesperación por recursos. Había dedicado su carrera a aprender a explotar esos defectos, sometiendo civilizaciones enteras a su voluntad mediante la diplomacia. ¿Pero los humanos? No necesitaban nada. No estaban desesperados por rutas comerciales, combustible o alianzas. Habían llegado del vacío con sus flotas completamente abastecidas, sus ejércitos disciplinados, sus objetivos y sus enemigos no eran singulares. Eran una fuerza ya preparada para tomar lo que quisieran. Y eso los convertía en la civilización más peligrosa que la galaxia jamás había visto. El almirante Varos la estudió, su penetrante. Ojos azules que no delataban emoción alguna. Los humanos no eran simplemente vengativos. Eran pacientes. Habían esperado en las sombras durante siglos. Bexari respiró hondo para tranquilizarse. ¿Qué es exactamente lo que quiere la humanidad, almirante? Varos exhaló lentamente, como si considerara si merecía la pena responder. Queremos justicia. El pulso de Bexari se aceleró. Justicia. Una palabra vaga y peligrosa. Se inclinó hacia adelante. Los Drek están casi erradicados. Han desmantelado su imperio, destruido sus flotas y tomado su planeta natal. Si esto se trataba de justicia, debería haber terminado. Varos ladeó ligeramente la cabeza, con una leve sonrisa en sus labios. ¿Crees que esto termina con los Drek? Se le heló la sangre. Varos continuó. Ellos fueron solo el principio. Los tan insensatos como para atacar primero. ¿Pero el resto de ustedes? ¿Los que se quedaron de brazos cruzados? ¿Los que permitieron que sucediera? Se inclinó. Ustedes son los siguientes. A Bexari se le cortó la respiración. La humanidad fue traicionada. Varos dijo, su voz mesurada pero fría. Teníamos aliados, amigos. Una vez construimos un imperio, uno que se extendió por las estrellas. Y cuando llegó la guerra, cuando más necesitábamos ayuda, el Consejo nos abandonó. La mente de Bexari corría. Había leído los registros antiguos, los relatos contradictorios de la supuesta caída de la humanidad. Algunos afirmaban que los humanos se autodestruyeron en la guerra. Otros decían que su mundo natal fue consumido por alguna fuerza desconocida. Pero ningún registro hablaba de una alianza, de una traición. Varos continuó, su voz cargada con el peso de la historia. Cuando la guerra llegó a nuestra puerta, enviamos llamadas de socorro, súplicas de ayuda. Luchamos solos, morimos solos. Bexari tragó saliva con dificultad. Eso fue hace siglos. La expresión de Varos no cambió. Y, sin embargo, aquí estamos. El significado era claro. Los humanos nunca olvidan. Una fría comprensión la atrapó. No solo quieres justicia. Quieres venganza. Varos no lo negó. En cambio, simplemente dijo, nos aseguraremos de que ninguna especie vuelva a olvidar a la humanidad. Un pesado silencio llenó la cámara. Bexari había venido aquí con la esperanza de encontrar un punto en común. Pero ahora veía la verdad. No se trataba solo de venganza. Ni siquiera de guerra. La humanidad reclamaba su lugar en la galaxia, y el Consejo tenía dos opciones, doblegarse o ser barridos. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué pasa ahora? Varos se puso de pie. ¿Ahora? Miró hacia la holopantalla, donde flotas humanas ya se dirigían hacia nuevos sistemas. Ahora, decide si quiere sobrevivir al nuevo orden o ser parte de las ruinas que dejamos atrás. Bexari nunca había temido a nada en su vida. Hasta ahora. Bexari siempre se había considerado una maestra de la diplomacia. Pero por primera vez en su vida, se sentía como una novata frente a algo con lo que no podía negociar.
El almirante Varos y su gente no operaban como las demás civilizaciones del Consejo. No buscaban maniobras políticas, recursos ni comercio. No suplicaban reconocimiento ni pedían un lugar en la mesa. Estaban aquí para tomar lo que se les había negado. La fría certeza en la voz de Varos le provocó un escalofrío. ¿Me malinterpreta, almirante?, preguntó con cuidado, eligiendo las palabras como un cirujano que maneja un bisturí. El consejo actual no es el que los abandonó. Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, a forjar una nueva relación con la humanidad. Varos exhaló bruscamente, casi divertido. ¿Una relación? ¿Como la que tenían con los Drek? Se quedó sin aliento. Él lo sabe. Él sabía la verdad. El Consejo había permitido que los Drek expandieran su maquinaria de guerra sin control. Hicieron la vista gorda cuando los Drek esclavizaron a razas inferiores. Solo actuaron cuando los Drek se volvieron demasiado poderosos para controlarlos. Había asumido que nadie desafiaría jamás la hipocresía del Consejo. Pero la humanidad no lo había olvidado. Su consejo se basa en la conveniencia, no en la justicia, dijo Varos. Su tono no era de enojo, ni tenía ningún peso teatral. Era simplemente la simple constatación de un hecho. Toleraron a los Drek hasta que se convirtieron en una amenaza para ustedes. Nos borraron de la historia porque era más fácil que reconocer su fracaso. Bexari apretó la mandíbula, luchando por mantener la compostura. Eso no significa que la guerra sea el único camino a seguir. Varos la observó durante un largo momento. Luego se volvió hacia la pantalla holográfica y pulsó los controles. La imagen cambió, revelando un mapa estratégico de la galaxia. Las zonas rojas marcaban los territorios Drek que ya habían caído. Iconos azules, flotas humanas, aparecían ahora en sistemas que antes se creían inalcanzables, expandiéndose, avanzando. Dígame, alto canciller, dijo Varos, sin dejar de mirar el mapa. ¿Sabe qué le pasó a la Tierra? Bexari dudó. No. Varos finalmente la miró con expresión ilegible. Nosotros tampoco. La confesión le provocó un escalofrío. Nuestro mundo natal se perdió, continuó. No destruido, no borrado de la existencia. Perdido. La mente de Bexari corría. Eso no debería ser posible. Ningún planeta, especialmente uno tan importante como la cuna de la humanidad, podía simplemente desaparecer. Varos se inclinó hacia adelante, bajando la voz a una intensidad tranquila. Buscamos durante siglos. A través de las ruinas de nuestro antiguo colonias, a través de los restos de una civilización que nunca debería haber caído. Pero la Tierra había desaparecido. Sin registros, sin coordenadas, sin rastro. Siguió un silencio profundo. Y entonces Varos pronunció las palabras que helaron la sangre de Bexari. Y creemos que el Consejo tuvo algo que ver. Su respiración se entrecortó. Es imposible. Nosotros. No conoces tu propia historia, canciller, interrumpió Varos con la mirada penetrante. Pero nosotros sí. Excavamos entre las ruinas, en archivos que creías perdidos. Alguien eliminó la Tierra del registro galáctico. Alguien se aseguró de que nunca pudiéramos regresar a casa. Bexari sintió que los muros se cerraban a su alrededor. Esto era más grande que una simple guerra por el poder. Los humanos no solo reclamaban su imperio. Buscaban la verdad. Y cuando la encontraran, nada en la galaxia estaría a salvo. Exhaló temblorosamente. Sí. Si el Consejo estuvo involucrado en la desaparición de la Tierra, te juro que descubriré la verdad. Varos la estudió durante un largo rato. Entonces, por primera vez, sonrió. Una pequeña,
cómplice y peligrosa sonrisa. «Lo intentarás», dijo. Luego se levantó, señalando con la cabeza hacia la puerta. «Hemos terminado aquí. Puedes regresar a tu consejo y decirles lo mismo que les hemos dicho a todos los demás imperios que se interpusieron en nuestro camino». Bexari tragó saliva con dificultad. «¿Y qué es eso?». La expresión de Varo se endureció. «La humanidad ha vuelto y no estamos pidiendo permiso». Bexari abandonó la retribución con el peso de toda una civilización sobre sus hombros. En el momento en que volvió a subir a su nave diplomática, sintió las miradas de su tripulación sobre ella. ¿Esperando respuestas? ¿Esperando buenas noticias? No tenía ninguna. ¿Alto canciller? Rielan, su segundo al mando, se acercó a ella con cautela. ¿Qué dijeron? Bexari se sentó lentamente, frotándose las sienes. Todo lo que temíamos. Y peor. Había ido a negociar la paz, pero la paz nunca había sido una opción. Los humanos no estaban interesados en tratados, alianzas ni en restablecer el equilibrio en Galaxia. Querían justicia. Querían venganza. Y lo más aterrador de todo, querían la verdad. Se giró hacia Rielan. Contacta con el Consejo. Convoca una sesión de emergencia. Ahora. La cámara del Consejo era un caos en el momento en que su imagen parpadeó en la rejilla hueca. ¿Accedieron a retirarse? ¿Están abiertos a las negociaciones? ¿Se puede razonar con ellos? Bexari apretó los puños. Número, los humanos no están aquí para negociar. La cámara estalló en murmullos frenéticos. Algunos de los miembros del Consejo aún se aferraban a la creencia de que todo esto era una postura elaborada. Que la humanidad podía ser comprada, amenazada o persuadida para la sumisión. Estaban equivocados. Los Trek están acabados, continuó Bexari. Su imperio ha desaparecido. Sus flotas destrozadas. Los humanos exterminarán lo que quede de ellos en las próximas semanas. Una madre de crías Arati chasqueó las mandíbulas con ansiedad. ¿Y luego qué? Bexari respiró hondo. Entonces, vienen por nosotros. La sala quedó en silencio. Imposible. 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 Gruñó un señor de la guerra Serat-Kal. No hemos cometido ningún crimen contra ellos. Bexari lo miró fijamente. ¿Te enfrentaste a los Drek cuando se expandieron? El señor de la guerra dudó. ¿Alzaste una sola garra para detenerlos? ¿Alguno de nosotros lo hizo? Silencio. La respuesta era clara. No lo entiendes, dijo Bexari, con la voz apenas por encima de un susurro. Creen que dejamos morir a su gente. Creen que los borramos de la historia. Y ahora están arrasando esta galaxia como una fuerza de la naturaleza, porque nunca permitirán que eso vuelva a suceder. Un diplomático nervioso del dominio Elvari dudó. Sí, si no se puede razonar con ellos, entonces debemos prepararnos para la guerra. Guerra, espetó la madre de la prole Sarati. ¿Contra ellos? ¿Viste lo que les hicieron a los Drek? Ninguna especie en este consejo tiene la fuerza de flota para igualarlos. El señor de la guerra golpeó la mesa con un puño con garras. Entonces nos unimos. ¿Una fuerza combinada del consejo ¿podría qué? Espetó Bexari. ¿Retrasarlos? ¿Ralentizarlos? Se inclinó hacia adelante, con sus ojos plateados encendidos. Los humanos no libran guerras como nosotros. No conquistan territorios. No buscan recursos. No se dedican a juegos políticos. Dejó que sus palabras calaran hondo antes de asestar el golpe final. Luchan para ganar, y no se detienen hasta que sus enemigos son polvo. Siguió un silencio denso.
Finalmente, la comprensión se asentaba. Ya no era una cuestión de política ni estrategia. La galaxia tenía una opción: sobrevivir bajo la sombra del regreso de la humanidad, o ser borrada. Lejos de las desesperadas deliberaciones del Consejo, el almirante Elías Varos permanecía en el puente de la retribución, contemplando la fría extensión del espacio. ¿Cómo se lo tomó el canciller?, preguntó el capitán Vázquez a su lado. Varos sonrió levemente. Exactamente como se esperaba. Se giró hacia el holomapa que tenía delante. El dominio Drex se estaba derrumbando. Pero eso era solo el principio. Tenemos nuestros próximos objetivos, murmuró. Sus alianzas son frágiles. Sus flotas están desorganizadas. No tienen ni idea de cómo luchar contra lo que se avecina. Vázquez exhaló. Lo tendrán. Pronto. Demasiado tarde. Para ellos, respondió Varos. Observó cómo el siguiente grupo de flotas humanas activaba sus secuencias de salto, preparándose para expandirse más profundamente en el espacio del Consejo. Que entren en pánico, pensó. Que se apresuren a formar coaliciones para preparar sus defensas. No importaría. Porque la humanidad había regresado. Y esta vez, se lo llevaban todo. El Consejo Galáctico se desmoronaba. En los días posteriores al regreso del gran canciller Bexari, el miedo se extendió como la pólvora. Imperios que antaño gobernaron las estrellas con una confianza inquebrantable ahora estaban paralizados, luchando por comprender la imposible realidad que se les presentaba. La humanidad no solo había regresado. Estaban ganando. Los Drek habían desaparecido, completamente erradicados. Su planeta natal, Carbox B, había sido bombardeado desde la órbita, sus últimos señores de la guerra ejecutados, sus flotas perseguidas hasta la extinción. Ni siquiera el enjambre Zorati, infame por su crueldad, había aniquilado jamás a una especie entera con tanta eficacia. Y ahora, los humanos avanzaban más profundamente en el espacio del Consejo. Flota a flota, sistema a sistema, se expandían con un propósito aterrador. Pero no eran conquistadores sin mente. No masacraban civiles. No esclavizaban a los débiles. No, hacían algo mucho peor. Estaban reescribiendo el mismísimo equilibrio de poder. Bexari permanecía en el corazón de la Cámara del Consejo, observando cómo el caos se desataba a su alrededor. La mitad de nuestros miembros están considerando rendirse, siseó un general Zorati enfurecido. Están abandonando sus colonias, evacuando sistemas enteros. Los humanos están absorbiendo estos mundos sin resistencia, añadió un almirante Zorati, con el rostro escamoso y sombrío. Sin fuerzas de ocupación. Sin crímenes de guerra. Solo, asimilación. A Bexari le temblaban las manos. Están construyendo algo. Los humanos no estaban destruyendo civilizaciones. Las estaban reclutando. Ya varios planetas se habían unido voluntariamente a los sistemas humanos unidos. ¿Por qué? Porque, a diferencia del Consejo, los humanos habían demostrado que podían protegerlos. La escoria había aterrorizado las estrellas durante siglos y el Consejo no había hecho nada. La humanidad los había borrado en un mes. Para muchos, esa era toda la prueba que necesitaban. Un nuevo poder estaba surgiendo. Uno basado en la retribución, la justicia, la promesa de que los débiles nunca más sufrirían a manos de los fuertes. Y la gente estaba eligiendo apoyar a la humanidad. A bordo de la UHS Retribution, el almirante Varos observó cómo el otro mundo del Consejo bajaba sus defensas. El gobernador planetario, un Elvari de aspecto nervioso, apareció en la pantalla hueca. Su voz tembló. Nos rendimos. Nuestra gente no quiere resistirse, asintió Veros.
Entonces no tendrán que hacerlo. Con una sola orden, naves humanas comenzaron a aterrizar en la superficie, no con armas desenvainadas, sino con suministros, ingenieros y personal médico. Otro mundo, otro sistema, se apoderó de él sin disparar un tiro. Vázquez exhaló junto a él. Se están rindiendo más rápido de lo esperado. Nunca fueron leales al Consejo, respondió Veros. Tenían miedo del Consejo. Vázquez sonrió con suficiencia. ¿Y ahora nos tienen miedo? Veros negó con la cabeza. Ahora confían en nosotros. Esa era la diferencia. El Consejo había gobernado mediante la burocracia, la política, las promesas vacías de paz. La humanidad gobernaba mediante la acción, la certeza. No negociaban con tiranos. Los acababan. Y la galaxia comenzaba a comprender que tal vez, solo tal vez, la humanidad no era la amenaza. Tal vez eran la solución. De vuelta en la cámara del Consejo, Bexari escuchaba los frenéticos debates. Su influencia está creciendo demasiado rápido. Ya han absorbido 5 sistemas independientes sin luchar. Esto es peor que una invasión. Esto es una conversión. El corazón de Bexari latía con fuerza. Los viejos poderes estaban perdiendo el control, la autoridad del Consejo se desmoronaba. Y ella sabía la verdad que nadie quería admitir. No había forma de detener el regreso de la humanidad. Solo quedaban 2 opciones, luchar y ser destruidos. O arrodillarse y sobrevivir. Cerró los ojos, comprendiendo lo que debía hacer. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme: necesitamos entablar negociaciones reales con la humanidad. No como gobernantes de la galaxia, no como supervivientes buscando un lugar en su nuevo orden. La cámara estalló en protestas. Pero en el fondo, todos los líderes presentes sabían lo mismo. La guerra había terminado antes de siquiera comenzar. La humanidad ya había ganado. El Consejo Galáctico se fracturó bajo el peso de su propio miedo. Imperios que habían gobernado durante milenios se encontraron irrelevantes ante el implacable avance de la humanidad. Algunos intentaron resistir, enviando sus flotas a batallas condenadas al fracaso, pero esto solo aceleró su caída. Otros se rindieron, sus líderes desapareciendo en la oscuridad mientras sus mundos eran silenciosamente absorbidos por los sistemas humanos unidos. Y algunos, como el alto canciller Bexari, eligieron un camino diferente. Ella estaba de pie en el puente de la retribución de la UHS, contemplando la vasta armada de naves de guerra humanas que se extendían hacia el vacío. El almirante Varos estaba a su lado, silencioso, indescifrable. Había luchado contra este momento todo lo que pudo, había intentado convencerse de que el Consejo podría sobrevivir, de que la diplomacia podría prevalecer. Pero la humanidad nunca había estado aquí para negociar. Habían venido a reclamar lo que era suyo. ¿Por qué me dejaste vivir?, preguntó finalmente. Varos exhaló, con la mirada fija en las estrellas. Porque no queremos un cementerio, dijo. Queremos un futuro. Ella se giró hacia él, buscando en su rostro algún engaño. No encontró ninguno. La humanidad podría haber arrasado la galaxia, exterminado a todas las especies que los habían traicionado. Pero en cambio, habían hecho algo mucho peor. Lo habían cambiado todo. Durante siglos, el Consejo había gobernado mediante la política y el engaño. Ahora ese sistema había desaparecido. En su lugar se alzaba un imperio forjado en la guerra, una guerra que había esperado en la sombra su momento de resurgir. Y ese momento había llegado. Bexari respiró hondo. ¿Y ahora qué pasa? Varos finalmente la miró con expresión indescifrable. Ahora, dijo. Ahora construimos. La era del Consejo Galáctico había terminado. La era de la humanidad había comenzado.
y las estrellas nunca volverían a ser las mismas.